estudiante de la Facultad de Humanidades sede Chiquimula de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La carrera que yo estoy estudiando es profesorado en Educación Primaria Intercultural y el día de hoy yo les voy a dar una clase para sexto primaria que el título es de tipos de lectura de la clase de Comunicación y Lenguaje L1. Los tipos de lectura en total son 31. Yo en mis cartelitos nada más tengo 10, que son los que más se conocen, pero en realidad son los 31 y voy a hablar de cada uno de ellos. Está la lectura oral, que esta lectura oral es la que se lee en voz alta, la que nos dice el profesor, por favor pase adelante y lea en voz alta o en voz recia. Esa es la lectura oral. Está la lectura silenciosa, que esta no se lee en voz alta, sino que se lee en voz baja. Es cuando aquellos maestros le dicen a ustedes o alguna persona les dice a ustedes, por favor, habla bajo o por favor, lee solo tú. Entonces, esa es la lectura silenciosa. Está la lectura reflexiva, que esta comprende el texto. Es más que todo que esta lectura es la que nosotros leemos un libro, pero tenemos que entender o tenemos que comprender lo que estamos leyendo. Está la lectura rápida. En esta lectura rápida, casi todo el tema lo dice, lectura rápida, tenemos que leer páginas en un tiempo límite, o sea, por ejemplo, viene mi profesor o viene su profesor y les dice, miren, lean de la página 17 a la página 20 en 15 minutos y ustedes tienen que ir leyendo, pero solo tienen que leer. Ahora, si el maestro les dice, por favor lean en un tiempo límite y comprenden, ustedes tienen que ir leyendo y tienen que ir comprendiendo. En estas se van a tomar dos tipos de lectura. Está la lectura selectiva, que esta es la que leemos nosotros en las partes que nos interesa. Venimos, agarramos un libro y nos ponemos a leer, pero no nos va a interesar tal vez todo el texto, sino que van a ser párrafos que nos interesen o que nos llamen mucho la atención y nosotros lo vamos a repetir leyendo porque nos gusta ese texto. Está la lectura modelo, que esta es la que el profesor habla en voz alta en frente de todos los alumnos, en frente de todos los compañeros, y los alumnos y sus compañeros tienen que ir llevando la lectura en voz silenciosa, o sea, en esta parte entra la voz oral y la lectura silenciosa, porque está hablando el profesor en alta voz y están llevando los alumnos su lectura en voz baja, o sea, la lectura silenciosa. También está la lectura de profundización, que esta lectura también es donde dice entender el texto. Nosotros vamos a leer el texto y lo vamos a hacer como que lo vamos a grabar en nuestra mente. O sea, vamos a leer, pero vamos a comprender, vamos a entender, vamos a reflexionar bien ese tema. También está la lectura rápida, como ya se los había mencionado. Es el tiempo límite, que nos dan un tiempo de 15-20 minutos y nosotros tenemos que leer varias páginas. Está la lectura integral, que esta es donde nosotros leemos todo el texto. Nos dan, por ejemplo, un cuento, una fábula, una historia. Nosotros tenemos que leer todo el texto. Si son 15-20 páginas, por lo mínimo tenemos que leer esas 15-20 páginas en casi todo el día, porque es una lectura integral, tenemos que leer todo. También está la lectura intensiva, que esta es una comprensión profunda del texto. Nosotros tenemos que comprender y también profundizar la lectura. En esta también puede entrar la lectura de profundización. Está la lectura involuntaria,
que esta es la que leemos nosotros en forma inconsciente, que la lectura involuntaria es aquella lectura que viene alguien y nos dice, mira, anda, lee tal libro, pero nosotros no queremos. Entonces es como que nos estuvieran obligando a leer porque nosotros no queremos. Nos vamos a ir a leer, pero no vamos a comprender, no vamos a entender, nos vamos a aburrir y en ocasiones nos va a llegar a dar sueño porque nos están obligando a leer. También está la lectura mediana, que esta se lee deprisa y optamos pequeñas informaciones. No se lee deprisa, o sea, esta lectura nosotros la podemos leer, pero no con el tiempo límite, sino que la podemos ir leyendo por partes, cuando vamos en el autobús o estamos en un lugar tranquilo. Nosotros agarramos el libro y nos ponemos a leer 5 minutos y luego marcan dónde se quedaron y luego otro día siguen la lectura o en otro tiempo ustedes siguen la lectura. O sea, no es de que la vamos a leer toda completa ni que lo vamos a leer deprisa, sino que vamos a leer lenta y también en esta parte vamos a comprender lo que estamos leyendo. Está la lectura extensiva, que esta es leer por placer, que también está casi relacionada con la lectura mediana, solo que la lectura extensiva, nosotros voluntariamente vamos a ir a agarrar un libro o un cuaderno y nos vamos a poner a leer. En esta podríamos también expresar de que vamos a leer tal vez para estudiar. Como les digo, esta lectura es voluntaria porque es por placer. No vamos a entender, no vamos a comprender el tema, sino que solo vamos a leer por leer. También está la lectura dramatizada, que esta está relacionada con lo de las obras y todo eso. Que es similar a una obra. En esta lectura nosotros leemos aquellos guiones que nos dan a nosotros que están en forma de diálogo. Está la lectura recreativa, que esta lectura es la que nosotros leemos para entretenernos. O sea, la lectura recreativa nosotros leemos una historia, leemos un cuento o leemos algo que nos llama la atención y nosotros nos vamos a imaginar qué es lo que está pasando. Vamos a recrear nuestras ideas y vamos a entender lo que también estamos leyendo. En ocasiones hay niños o personas que leen y se imaginan que los autores o los protagonistas del libro o del cuento, de la historia, son ellos mismos. Entonces esta es la lectura recreativa. También está la lectura coral, que esta lectura es en grupal, o sea, en diálogos. Es casi igual que la lectura dramatizada, solo que esta lectura coral es de que vamos a agarrar un libro, vamos a agarrar un texto y lo vamos a dividir. Digamos, somos 7, tiene que ser grupal, son 7 en el grupo. Entonces, y son, digamos, 12 a 13 textos, 13 párrafos. Entonces va a agarrar un párrafo cada compañero y vamos a ir pasando el texto con los demás compañeros para luego hacer ya sea una lectura comprensiva que vamos a comentar o que vamos a expresar nuestras ideas. Por eso es la lectura coral, porque es como en forma grupal. Está la lectura comentada, que esta más que todo es una lectura que nosotros vamos a leer un tema y luego nos van a dividir en grupos, como digamos un grupo de hombres y un grupo de mujeres. Entonces venimos nosotros y cuando ya hemos leído todos el texto, lo hayamos comprendido, lo hayamos entendido, vamos a hacer aquello como un debate. Por eso dice lectura comentada, porque nosotros vamos a comentar lo que nosotros leímos con otros. Está la lectura creadora, que esta se relaciona con lo que se leyó.
O sea, la creadora, nosotros vamos a venir y vamos a leer, y luego de eso nosotros del texto que leímos vamos a recrear, o sea, vamos a crear algo, otro texto, pero ya personalizado, ya de nosotros mismos, o sea, como aquello que entendimos del texto lo vamos a hacer. Está la lectura con comentario. La lectura con comentario es la que vienen los profesores y les dicen, miren, niños, por favor lean la página tal, y ustedes la van a leer, y a la misma, cuando ustedes terminen de leer, ustedes van a hacer un comentario de lo que ustedes entendieron o de lo que ustedes comprendieron del texto. También está la lectura familiarización. Esta es leer por encima de un texto. Más que todo esta es donde el profesor viene y dice, por favor chicos, lean tal, y luego ustedes leen, van a profundizar, van a comprender, y luego van a llegar a la escuela, y cuando el profesor les haga una pregunta o les haga algo de lo que ustedes leyeron, ustedes tienen que contestar. Pero es como familiarizar, o sea, como una familia, porque entre todos se tienen que apoyar. Si el profesor hace una pregunta general, cualquiera puede responder porque todos leyeron lo mismo. También está la lectura secuencial, que se lee el texto de forma ordenada, o sea, vamos a leer el texto o el cuento y lo vamos a leer entre línea y línea, o sea, lo vamos a ir leyendo correctamente y lo vamos a leer también ordenadamente, porque tenemos que respetar lo que son las comas, los puntos o los paréntesis. Ustedes saben que siempre en una lectura usamos esos símbolos. También está la lectura mecánica, que esta es darle un sonido a las palabras escritas. Esta es parecida casi a la lectura silenciosa, solo que como la lectura silenciosa, como leí anteriormente, no hablamos recio. La lectura mecánica vamos a hablar en voz alta, pero con las palabras, o sea, vamos a darle un sonido a las palabras, especialmente a ellas. Está la lectura receptiva, que la lectura receptiva es lo más importante, como les he dicho, lo que nosotros comprendemos o entendemos, o lo que creemos más importante en un texto. También está la lectura literal, que esta no busca un doble sentido en lo que leemos, sino que tenemos que leer y a la misma tenemos que procesar lo que nosotros hemos leído. También está la lectura inferencial, que esta es una lectura que nosotros le vamos a leer, pero decimos o contradecimos que el texto está mal, o que el texto no está bueno, o que el texto tiene errores. Entonces nosotros vamos a hacer la lectura inferencial, vamos a hacer esta lectura, pero esta lectura nosotros vamos a hacer como que estuviéramos rescatando el texto. O sea, nos dan un texto todo dañado, todo lleno de errores, entonces venimos nosotros, lo vamos a transcribir, pero ya lo vamos a transcribir ordenadamente, como tiene que ser un texto escrito. Está la lectura crítica. En esta lectura vamos nosotros a valorar el texto, a valorar las palabras, todo. ¿Pero por qué? Porque la lectura crítica es como criticar nosotros el texto, no nos gustó, no nos pareció, entonces nosotros la vamos a criticar. Está también la lectura pictográfica, que en esta más que todo no es un texto, sino que se trata más de símbolos. Por ejemplo, los símbolos del transporte, del tráfico, los símbolos que usan los mudos o los ciegos. Más adelante les voy a hablar también de una lectura que usan los ciegos, pero la lectura pictográfica más que todo se lee
conforme los símbolos. Está la lectura braille, como ustedes ya les había dicho, los ciegos. La lectura braille se usa más que todo para las personas ciegas. Hay unos aparatitos especialmente para ellos que ellos aprendan a leer y a escribir en braille, porque ellos no pueden ver. Entonces, por lo tanto, hay aparatos especialmente para ellos. Está la lectura fonética, que esta valora la pronunciación del texto, o sea, nosotros vamos a leer, pero también tenemos que nosotros ir entendiendo o ir evaluando nuestra pronunciación. Bueno, está también la lectura musical, que esta es como imaginar cuáles son los sonidos. De esta lectura musical es la que nosotros decimos, me voy a dedicar a hacer música, pero la música no es fácil porque tenemos que saber cuál es cada nota, cómo se llaman, cómo se escriben. Entonces nosotros tenemos que, en la lectura musical tenemos que aprender a escribir y tenemos que aprender a leer la lectura musical para nosotros poder llegar a hacer una lectura musical. Nosotros poder llegar a ser músicos, cantantes y todos, pero no lo vamos a hacer solo, yo me voy a dedicar a cantar. No, tenemos que aprender a leer y tenemos que aprender a escribir la lectura musical. También está la lectura informativa, que esta absorbe una información del texto. Podríamos poner, por ejemplo, yo mañana tengo un examen, entonces yo tengo que estudiar hoy, tengo que optar esa información, tengo que aprendérmela como que fuera de memoria, porque cuando me venga el examen lo digo, sí, tal cosa. Entonces yo sé que estudié la lectura informativa, en la que nosotros usamos más que todo para resolver preguntas o exámenes. Y por último está la lectura científica, que esta es nosotros leemos el tema antes de empezar a criticarlo o de empezar a hablar de él. Tiene que ser un texto, en la lectura científica tenemos que leer el texto unos 2, 3 días antes, y luego a la hora de la hora nosotros tenemos que llegar bien formaditos con el texto, bien aprendido el texto, y vamos a hacer la lectura científica. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Son 31 lecturas. Yo acá nada más puse 10 porque las que se usan más que todo son estas: la lectura oral, la lectura silenciosa, la lectura reflexiva, la lectura rápida, la lectura intensiva, la lectura literal, la lectura crítica, la lectura informativa, la lectura recreativa y la lectura científica. En la lectura científica también podemos nosotros ver que la lectura científica tiene que estar vinculada más que todo a las ramas de la ciencia, que son las formales, las naturales y las sociales. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero les guste. Espero que se cuiden mucho, que Diosito los bendiga y pasen un bonito día. Muchas gracias.